Shalom, bienvenidos una semana más a esta serie de vídeos. Hoy vamos a tratar el siguiente tema. ¿Qué es lo que el judaísmo nos puede enseñar acerca de cómo vivir una vida plena de sentido? ¿Y cuál es la fuerza que se halla dentro de todos nosotros que nos ayuda a vivir de acuerdo a nuestros ideales? También vamos a tratar de relacionar esto con los personajes de la parashá, de la porción semanal que leemos esta semana de Vayejí, los personajes de Jacob y Yosef. Antes que eso, no os olvidéis de suscribiros, de apoyar el canal y ayudarme a difundir este tipo de contenido en las redes. Muy importante, cuando acabe el vídeo, comentad y hacedme saber qué es lo que opináis mediante un comentario. Entonces vamos a ir a las fuentes y analizar la Torá, el texto de la Torá con un poco de profundidad. La semana pasada sabemos que Yosef se revela ante sus hermanos. Él es el hermano que habían perdido, está en Egipto, es virrey de Egipto, y ahí es cuando las 12 tribus y Jacob descienden a Mitzrayim, a Egipto. Entonces Jacob, ya en avanzada edad, acaba viviendo en Mitzrayim, en Egipto, 17 años. Y cuando ve cercana su muerte, ahí llama a Yosef, a su hijo, el virrey de Egipto, y le encomienda, le obliga, le hace jurar que no lo entierre en Egipto, que lo entierre ¿dónde? En Israel. Muy bien, así empieza la parashá. Pero por otro lado, cuando Yosef muere y a diferencia de su padre, él es enterrado ¿dónde? En Egipto. Y no permite que su cuerpo sea trasladado a Israel hasta que no acabe el exilio. Así es como encomienda a los hijos de Israel que no muevan sus huesos, su cuerpo, es decir, a la tierra de Israel hasta que no acabe el exilio, la esclavitud. Y es extraño que la parashá empiece de una manera, con el padre siendo enterrado en Israel y el hijo siendo enterrado en Egipto. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que Yosef es una continuación de su padre. No solamente que, según el Midrash, era igual que su padre físicamente, no había diferencia, la gente se equivocaba, no sabía diferenciar entre uno y el otro, sino que además espiritualmente Yosef es una continuación de su padre Jacob. ¿Por qué digo que es una continuación de su padre Jacob? Sabemos que cada uno de los personajes, los patriarcas, encarnan una sefira. Las sefirot, según la Kabbalah, son emanaciones de cómo Dios se da a entender, se da a conocer en este mundo, en la realidad física. Entonces, Jacob representa la sefira de Tiferet y Yosef la sefira de Yesod. Y en el árbol sefirótico, Yesod está inmediatamente debajo de Tiferet. Es una continuación espiritual de su padre. Si es así, Jacob, que es enterrado en Israel por un motivo espiritual profundo. Los actos de los patriarcas no son triviales, tienen un motivo de ser espiritual. Todo está calculado. Siendo así, ¿por qué Yosef, continuación de su padre, Jacob, no hace lo mismo? No quiere ser enterrado en Israel, sino en Egipto. No olvidemos que Egipto, espiritualmente, unas tierras más impuras con uno de los mayores niveles de impureza espiritual que había en la época. Entonces esa pregunta que nos ocupa ahora. ¿Por qué esta diferencia? Entonces, podemos pensar primero que es algo trivial. ¿Qué es lo que nos importa si hemos entrado aquí o allá? Primero, como hemos dicho, que los actos de los patriarcas no son triviales, tienen un motivo de ser espiritual muy profundo. Y dos, la tumba de un justo, en hebreo de un tzadik, también no es algo trivial. Posee una gran influencia espiritual. Cuando hablamos de una tumba, lo que estamos diciendo, lo que estamos hablando es de un lugar que emana un gran poder espiritual, un lugar de bendición. Y la tumba de los patriarcas, en este caso de Jacob o Yosef, va a ser muy importante, va a influenciar mucho en los procesos que el pueblo de Israel va a vivir a lo largo de la historia. Y esto lo hemos reflejado primero de todo ¿en quién? En la tumba de la matriarca Rachel. Nosotros sabemos que Jacob está casado con Rachel. Rachel es la madre de Yosef. Si nos acordamos lo que explicamos la semana pasada, Rachel es la esposa amada de Jacob. Entonces Rachel se murió en la mitad del camino, de camino a Efrat. Y extrañamente Jacob no la entierra en la cueva de Machpelah. La cueva de Machpelah es donde están enterrados Adán y su esposa Jabá, el abuelo de Jacob, que es Abraham, con su esposa Sara, el padre de Jacob, que es Isaac, con su esposa Rivka, y donde enterró a su otra esposa Lea. Entonces, a su esposa amada, ¿dónde podríamos esperar que la va a enterrar? Pues en la cueva de Machpelah, donde están enterrados todos sus familiares. Pues no. A la esposa amada, a Rachel, la entierra a la mitad del camino, ¿sí? De camino a Efrat. Y erige un monumento ahí en la mitad del camino. Y es muy extraño. ¿Por qué? Entonces Rashi nos explica un motivo espiritual muy profundo. El motivo por el cual Jacob
entierra a su esposa amada, Rachel, a mitad del camino, es porque en el futuro, atención, en el futuro, el pueblo de Israel será exiliado a manos del imperio babilonio y los exiliados, los deportados, judíos, hebreos, serían deportados a Babilonia y pasarían precisamente por ese punto geográfico donde murió Rachel. Es decir, que en ese momento, en el futuro, cuando los exiliados de Israel sean deportados y pasen por ese punto geográfico delante de la tumba de Rachel, el espíritu de Rachel saldrá y llorará viendo a sus hijos, su descendencia, siendo exiliados, deportados de la tierra de Israel, llorará por ellos y eso despertará la misericordia divina. Vemos hasta qué punto la tumba de un justo, de una justa en este caso, una tzadeket como Rachel, es definitiva y es muy importante para los procesos del pueblo de Israel y emana un gran poder espiritual. En este caso, el pueblo de Israel puede eventualmente, cuando son deportados por el imperio babilónico, solo podrán ser redimidos gracias a que poseen esta defensa espiritual, que su matriarca Rachel, el espíritu de ella, pidió por ellos misericordia cuando fueron deportados y pasaron delante de su tumba. Y esa es un poco la esencia de la matriarca Rachel. Su esencia es acelerar el proceso de redención y de ayudar y entregarse. De alguna manera se está entregando, se está siendo enterrada no con todos sus familiares, no en un lugar más elevado como la cueva de Macpelá, sino a mitad del camino, se entrega de alguna manera para poder ayudar a su descendencia. Entonces Yosef es hijo de su madre. Yosef es hijo de Rachel. Él encarna esta función de ayudar, de entregarse al pueblo de Israel para que puedan lidiar con las dificultades del exilio. Si hemos dicho que la tumba es ayuda porque provee de una gran energía espiritual, Yosef sabe que el pueblo de Israel va a ser esclavo en la tierra de Egipto durante cientos de años y que va a ser un exilio muy duro. Entonces él quiere ser enterrado ahí para que su tumba pueda emanar energía espiritual y motivación y espiritualidad y energía al pueblo y que puedan lidiar con el exilio, con la esclavitud. Es una especie de defensa espiritual, así como su madre Rachel también ofreció este tipo de defensa espiritual mediante que fue enterrada en la mitad del camino. Así Yosef desea ser enterrado en Egipto y no en Israel. Entonces, pregunta, ok, si es así, ¿por qué Jacob no quiere ser enterrado en Egipto? ¿Por qué quiere escapar de esta responsabilidad de ayudar a su pueblo y él quiere estar enterrado tranquilamente en Israel? Si vemos que tanto Rachel como Yosef se entregan a sí mismos y no son enterrados donde deberían haber sido enterrados, para proteger, para ayudar, para entregarse a su pueblo, ¿qué pasa con Jacob? ¿Acaso no quieres ser enterrado en Egipto para poder dar energía espiritual a tu pueblo y que puedan lidiar con el exilio, con la esclavitud que está por llegar a manos del faraón? Entonces, no estamos entendiendo. Entonces, volvamos a la premisa que dijimos anteriormente. Los actos de los patriarcas no son aleatorios. Tienen un motivo de ser. Y vamos a analizar cuál es la esencia de esta decisión, de esta diferencia entre Jacob y Yosef, porque uno es enterrado en Egipto para ayudar a su pueblo y el otro, el patriarca Jacob, ¿no? Él es enterrado en Israel. Entonces, la respuesta radica, según la Kabbalah, según el estudio más profundo de la Torah, del judaísmo, que Jacob representa, como dijimos antes, hablamos antes de la Sefirot, representa a Tiferet y Yosef representa a Yesod. Y eso es la clave de todo. Permitidme que me explique. ¿Qué son las Sefirot? Entonces, las Sefirot son diferentes emanaciones de cómo la luz infinita del Ein Sof, del ser infinito de la divinidad, se da a conocer, en este mundo. ¿Sí? Son diferentes tipos de emanaciones. Hay la Sefirá de Gesed, Geburah y Tiferet, representan diferentes formas de darse a conocer en este mundo. Y los patriarcas encarnan en este mundo esas Sefirot. Vimos a lo largo de los vídeos que en las clases anteriores que Abraham encarna la Sefirá de Gesed, de bondad, Isaac encarna la Sefirá de rigor, que es Din, y Jacob encarna la tercera Sefirot, que es la Sefirá de Tiferet. ¿Qué quiere decir Tiferet? ¿Qué es Tiferet? ¿Qué estamos hablando? Tiferet, literalmente belleza, representa la perfección absoluta. Es una perfección superior que no desciende, que está en un nivel elevado y sirve como un modelo al cual cada uno tiene que aspirar. De alguna forma se puede entender que Tiferet es la verdad, es como una especie de analogía. La verdad, ¿qué es la verdad? La verdad absoluta, estamos hablando de esto, no puede ser media verdad. O algo es verdad
o no lo es, o es mentira, pero no hay un poco de verdad, no hay media verdad. En el momento que es medio, ya no es verdad absoluta, es mentira. Entonces, de alguna forma, eso nos explica, nos da a entender que Tiferet es la luz divina, superior, espiritual, que no desciende a este mundo, sino que se manifiesta en todo su ser, en su máxima expresión, y no desciende. Por cuanto que no desciende, actúa como una especie de modelo, de ideal al cual nosotros tenemos que adaptarnos y tenemos que desarrollarnos y mejorarnos para poder acceder a esa luz espiritual representada por Tiferet. Entonces Jacob representa Tiferet. Por otro lado, Yosef representa la sefirá de Yesod. Yesod es la fuerza que une la perfección absoluta, ese ideal, ese bien, esa luz de Tiferet, con la realidad caída, con la realidad que está en este mundo de abajo, que es la realidad de Malhut, la sefirá de Malhut. Es esa fuerza que desciende a lo inferior, a la realidad de Malhut, y actúa en ella para elevarla, para recolocarla en la perfección absoluta de Tiferet. Eso es Yesod y eso representa Yosef. Entonces, si dijimos que Jacob es Tiferet y que Tiferet se puede expresar en conceptos de la verdad absoluta, que no puede entenderse como media verdad, o es verdad o no lo es, y Yosef, que es Yesod, puede en analogía representarse como el bien. El bien, a diferencia de la verdad, puede medirse y puede dividirse gradualmente. Hay un poco de bien, hay mucho bien, hay un bien absoluto, hay diferentes gradaciones del bien. Entonces, el mundo, la cifra de Malhut, nuestra realidad, está caída y hay que elevarla gradualmente hasta su nivel original, hacia el bien absoluto, hacia Tiferet. Entonces, el bien se ocupa de descender a la realidad, de acuerdo a la realidad en su nivel caído, y poco a poco irla elevando hasta su nivel original, el nivel de Tiferet. Y toma en consideración el nivel del mundo en ese momento, y la va elevando hasta que todo se rectifica. Eso es Yesod. Muy bien. ¿Cómo todo esto se relaciona con esta pregunta original de por qué Jacob es enterrado en Egipto, en Israel y Yosef en Egipto? Vamos a verlo. Hemos dicho que Yosef es Yesod y el Yesod desciende a este mundo caído para rectificarlo poco a poco, irlo elevando poco a poco. Por eso Yosef es enterrado ¿dónde? En Egipto, con su pueblo que está sufriendo en el exilio y no quiere abandonarlos. Hasta que no sean redimidos, él no los abandona. Por eso él desea y es enterrado en Mitzrayim. No olvidemos, muy interesante, que Mitzrayim, la palabra hebrea para caracterizar el país de Egipto, proviene del concepto de Meitzarim, de limitaciones, de límites. El Yesod, Yosef, desciende a los límites de este mundo caído, este mundo con dificultades, con limitaciones, y poco a poco va influenciando en él, lo va elevando hasta que se rectifica, pero no lo abandona. Y toma en cuenta, toma en consideración y se adapta a la situación caída de este mundo. Jacob, por eso Yosef está enterrado en Egipto. Y Jacob es enterrado en Israel, porque Jacob es Tiferet. ¿Y qué es Tiferet? Es la luz de la verdad absoluta, es el ideal, ¿sí? El eidos, según la conceptualización platónica, es el eidos, es el ideal del bien absoluto. El bien absoluto no desciende. La verdad no se tiene que pervertir porque el mundo esté caído, la verdad tiene que, al revés, el hecho de que la verdad esté en su pedestal, que actúe como modelo, nos ayuda para tener una dirección hacia la cual rectificarnos, nos ayuda porque también nos exige a ser mejores, para ser receptores, para poder ser meritorios de ese bien. La perfección absoluta nos ayuda a ser mejores y es el modelo al cual tenemos que apuntar todos. Ahora bien, y eso es la explicación de por qué Jacob es enterrado en Israel y Yosef en Egipto. ¿Qué tiene todo esto que ver con nosotros? ¿Cómo podemos traducir estos conceptos a nuestra Avodat Hashem, a nuestro servicio divino y a nuestra vida? O sea, ¿qué podemos tomar de esto para nosotros mismos? Entonces, cada uno y uno de nosotros, creo poder afirmar, que nos hemos sentido en algún momento u otro de nuestra vida, y nos sentiremos seguramente en el futuro, porque es ley de vida, sentimos que no estamos siendo todo lo que podemos ser, que de alguna forma hay un potencial, hay un yo ideal que no se está manifestando del todo. Yo podría llegar a ser alguien, ya sea a un nivel económico, social, laboral, personal o espiritual,
pero por diferentes limitaciones, ¿sí? Como hablamos antes de Mitzrayim, de las limitaciones, no consigo llegar a expresar todo ese potencial, todo ese yo ideal. Y cuando nosotros no vivimos de acorde a nuestros ideales, a nuestro yo potencial, porque estamos atrapados en nuestro Mitzrayim, en nuestros límites, es que sufrimos. Entonces lidiamos con dificultades y no progresamos, y eso nos frustra. Según el célebre psicoanalista, alumno de Freud, el alumno se llamaba Jung, él definía este concepto del yo potencial que puedo llegar a ser a través del tiempo como el self, el yo en inglés, el self, ese yo ideal. En términos de la Kabbalah, si os acordáis de lo que hemos hablado hace pocos minutos, eso sería el Tiferet, ese ideal, ese bien absoluto al cual tenemos que direccionarnos. Entonces, por un lado está el yo, como soy hoy en día, pero también está el yo que podría llegar a ser. Y necesitamos unir ambos, necesitamos hacer una unión, que nuestro yo actual se acerque a lo que yo podría llegar a ser. Porque cuanta más distancia haya entre mi yo ideal y mi yo actual, mayor será mi sufrimiento. De alguna forma podemos definir que el yo potencial es todo lo que yo podría llegar a ser si actúo con la valentía necesaria y con el esfuerzo necesario. ¿Y qué es lo que nos enseña el judaísmo acerca de todo esto? Atención, es muy interesante. Como acabamos de decir, está Tiferet, ¿sí? La sefirá de el bien ideal, el mundo ideal, el yo ideal. Por otro lado está Malhut, es la realidad tal y como es hoy en día. En Malhut existe el caerse, y hay los límites, ¿sí? Está el mal, está Mitzrayim, están nuestros límites interiores, pero por otro lado, entonces es esa separación, ¿no? Está Malhut, mi yo actual, está Tiferet, mi yo ideal, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo solventamos este problema, esta distancia? A eso viene Yesod. Yesod es la fuerza, esa sefirá que une, que viene a unir Tiferet, lo ideal, con lo actual, con el mundo descendido, con el mundo caído, con el mundo de las limitaciones. ¿Cómo? Descendiendo. Y eso desciende hasta el mundo caído, hasta Malhut, y toma en consideración el daño que el mundo está sufriendo para poco a poco influenciar con su abundancia espiritual, con su bien, y poco a poco irlo rectificando, porque ese es todo el propósito del judaísmo, rectificar, tikkun, y elevarlo poco a poco a esa realidad descendida y caída, y elevarla poco a poco hasta Tiferet, hasta su potencial ideal. Y eso también podemos hacerlo con nosotros mismos. Ese mensaje que quería un poco transmitir. Todos poseemos un nivel de conciencia superior al cual aspirar. Pero para desarrollarnos tenemos que tener en consideración dos cosas. Una, que es lo que hay. En este mundo hay sufrimiento, hay mal. Eso que tenemos que tener, que tenemos que ser conscientes. Pero, a la par, tenemos que ser conscientes que ese mal no nos tiene que llevar al pesimismo, al nihilismo o al victimismo, sino a lidiar contra ese mal, a rectificarlo, a luchar contra él. Entonces, que desarrollar la conciencia, a la vez que somos conscientes del mal que hay en el mundo y nuestras vidas, en el ambiente que nos rodea, tenemos que ser conscientes que tenemos que rectificar ese mal. Tenemos que luchar contra él y lidiar contra él para elevar a la realidad a su ser ideal. Entonces aquí hay dos riesgos, sino que acabamos de decir. Un riesgo es el nihilismo. Si yo no soy capaz de entender, de aceptar que en este mundo hay dolor, hay sufrimiento y hay mal, y que mi responsabilidad es actuar, por lo menos en primero en mi vida y en mi ambiente, para que el mal, tanto mío como de mi comunidad, de mi ambiente, sea eliminado, sea rectificado, si no soy capaz de entender eso, que yo he sido creado para poder rectificar el mal, entonces, ¿qué va a ocurrir? Que voy a ver el mal, y si no desarrollo conciencia de lucha contra él, rectificación de tikkun contra él, ¿qué va a ocurrir? Voy a caer o en el victimismo, o en el autocompadecimiento, o en el nihilismo. No hay lo que hacer. ¿Sí? Entonces, en ese caso tendría dos problemas. El mal de la realidad y que yo no me he desarrollado y no tengo lo que hacer contra él. Entonces, la respuesta a eso es: no seas menos de lo que puedes ser. No seamos menos de lo que nosotros podemos ser. Si vemos que hay aspectos de nuestra personalidad, de nuestra realidad, que están sin rectificar, que no estamos siendo todo lo que podríamos ser, que nuestro mundo no está siendo todo lo que puede ser, vamos a luchar y vamos a esforzarnos para nosotros ser más, que nuestro mundo sea más y se acerque más al ideal, al bien absoluto. Otro riesgo
en el extremo opuesto, es que quiera desarrollarme y que quiera rectificarlo todo de una. Y que no tome en consideración que, de acuerdo, hay que rectificar, hay que hacer tikkun. Vimos eso a este mundo, a elevar el mundo, a nosotros y al mundo. Pero hay que tener en cuenta que nuestras capacidades son limitadas y que todo esto es un proceso. No se puede saltar de una al tikkun final. Es un proceso que lleva tiempo. Entonces, por un lado, ser conscientes de que hay que rectificar, hay que esforzarse, hay que ser más nosotros, exigirnos más para desarrollarnos más. Por lo tanto, también tener en cuenta que es un proceso, que nuestras capacidades son limitadas y que todo esto es un proceso. Entonces, cada uno tiene un yo ideal al cual aspirar y ese es el sentido de la vida. Entonces, si descubro mi yo ideal, si me descubro a mí mismo, estoy descubriendo el sentido de mi vida. Shabbat Shalom. Bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, suscribiros al canal y hacedme saber qué es lo que opináis mediante un comentario. Y Bezrat Hashem, quiera Dios, que podamos hacer uso de esta fuerza del Yesod para poder esforzarnos, para poder desarrollarnos más y más y rectificarnos no solo a nosotros mismos, sino a todo el mundo. Shabbat Shalom.